Bien, pues la última de Afganistán, Afganistán en el siglo XXI, donde vamos a ver pues ya cómo se dio este proceso de intervención de Estados Unidos, retirada y retorno de del Talibán, ¿no? Este, y bueno, pues arrancamos entonces. Ok, entonces bueno, después de pues que hemos visto un Afganistán perpetuamente inestable, que no logra una cohesión clara, que tuvo su experimento soviético y después pues el estallido de la guerra y las guerras entre todos los diversos grupos islamistas que andaban por ahí que andaban por ahí rondando, y finalmente, pues, la implementación de el Estado talibán, ¿no? Um, con el resultado final de la intervención de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Y pues bueno, con esta intervención Estados Unidos derroca al régimen talibán afgano y pues impone en la presidencia a Hamid Karzai, ¿no? Impone en la presidencia, bueno, hay un proceso pseudodemocrático ahí y pues llegará este personaje, Hamid Karzai. Hamid Karzai, que es supuestamente el primer presidente democráticamente electo por sufragio universal, por voto en toda la historia de Afganistán. Eh, um, la presidencia de Hamid pues va a ser Karzai, perdón, pues va a ser así como la piedra angular de este momento, de esta reconstrucción del Estado afgano a partir de 2001, ¿no? Llega con un respaldo internacional muy importante. Sin el respaldo internacional que recibe, pues jamás hubiera llegado, desde luego. Y claro, enfrentado a enormes contradicciones internas. Su gobierno se supone un gobierno de transición, y pues lo que va a intentar este personaje, lo que va a intentar este periodo, pues es institucionalizar finalmente una democracia moderna en Afganistán, lo cual pues no la tiene nada fácil. Es un país que hemos visto históricamente marcado por las estructuras tribales, por conflictos étnicos y por una pobreza extrema. Siempre fue un país que vivió una circunstancia de pobreza, siempre, sobre todo durante la época moderna, claramente, ¿no? Este, y pues esta situación no fácilmente tiende a mejorar, ¿no? Durante la época talibán habíamos visto además, pues sin una verdadera estructura de gobierno, sin un verdadero sistema que pueda echar a andar al país, pues claramente no, pues no hay progreso, no hay dinero, no hay comercio, no hay absolutamente nada que pueda hacer que el país remotamente funcione. Entonces, claro, es un país en una situación de pobreza extrema. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde sale este Hamid Karzai? ¿No? Eh, Fue la figura de consenso post-talibán, ¿no? O sea, después de la caída de los talibanes, que se hace pues este primer show de la democracia en Afganistán, y pues este personaje gana la presidencia, como dijimos, con todo el apoyo internacional que hubo, y pues es este primer personaje que supuestamente llega a crear un Afganistán democrático. ¿De dónde salió? Él nació en 1957, nace en Kandahar.
Pertenece a una de las familias aristocráticas de la etnia pastún de Afganistán, una familia históricamente vinculada con el antiguo rey Zahir Shah. Y pues durante el régimen talibán se fue de Afganistán, ¿no? Durante el régimen talibán, Karzai vivió en el exilio y vivió en París. Desde París, claramente mantuvo relaciones con círculos diplomáticos occidentales y con organizaciones de oposición al Emirato Islámico. Y bueno, estuvo pues siempre interesado en la pacificación de Afganistán y por supuesto en la salida del régimen talibán. Dato muy interesante, durante su exilio trabajó en la compañía petrolera Unocal, Unocal que hoy le pertenece a Chevron Corporation. Esta empresa, Unocal, pues claramente es una empresa con intereses en Afganistán, ¿no? Con intereses geoestratégicos en la región de Asia Central y particularmente en un proyecto que buscaba rutas de exportación, o sea, hace la construcción de oleoductos que evitaran Irán. Y obviamente para evitar Irán hay que pasar por Afganistán, ¿no? Para pues poder extraer el petróleo de la región y poder llevarlo hacia el mar y de ahí pues poder llevarlo hacia donde sea necesario, ¿no? Donde claramente Estados Unidos pues también tiene un interés geoestratégico muy importante. Sí es importante entender que aquí hay que obviamente, como siempre lo hemos sabido, hay un interés que va mucho más allá de pacificar a Afganistán, de darle democracia a los afganos, ¿no? Estados Unidos tiene claramente un interés y esta compañía Unocal tiene claramente un interés en, en la región afgana. Durante durante el régimen talibán, Estados Unidos había perdido sus vínculos con Afganistán y definitivamente había perdido la posibilidad de construir estos oleoductos. Después del colapso del régimen talibán en el año 2001, inmediatamente el perfil de Karzai aparece y es considerado como ideal tanto por Washington como por la ONU para liderar un gobierno interino en Afganistán, ¿no? Él era un pastún con vínculos importantes, ya dijimos, con vínculos incluso con la antigua monarquía afgana, poderoso dentro de la tribu, un hombre de dinero, además, un hombre con recursos, por supuesto, ¿no? Islamista tradicional, pero no radical, y pues había mantenido, como habíamos dicho, relaciones fluidas con diplomáticos, con tribus y con actores occidentales. Entonces, después de la intervención estadounidense y la caída del régimen talibán, se organiza una conferencia en Bonn, Alemania. Y ahí, en Bonn, Alemania, este personaje es electo como presidente interino, con apoyo de las principales facciones afganas, no talibanes, definitivamente, y del gobierno de Estados Unidos. Una vez que se nombra a Karzai como presidente interino, pues se convoca a elecciones y a partir de estas elecciones, pues ya gana las elecciones y consolida su liderazgo, queda electo como presidente, ¿no? De 2004 a 2009, convirtiéndose pues en el rostro visible de este Afganistán post
post-talibán. Sí, perdón. Perdón, ahora sí, perdón, ya estamos con ustedes y ya nos seguimos sin interrupciones. Entonces, sigamos, ¿no? Bueno, pues este personaje que es nacido en Afganistán, definitivamente, que es un personaje con vínculos de familia, relacionado con el antiguo rey, este, con vínculos diplomáticos importantes, con vínculos importantes en Occidente, que además fue presidente de un local durante su exilio, pues ahí en una conferencia organizada en Bonn, en Alemania, se decide que él sea el presidente interino, ¿no? Se juntan diferentes facciones de Afganistán, diferentes representantes de Afganistán, no talibanes. Los talibanes no son invitados, por supuesto, a a esta reunión, ¿no? Y ahí se decide que él sea el presidente interino y después se convocarán a elecciones en las que ganará y ya se volverá pues presidente en toda la forma, ¿no? Convirtiéndose, como dijimos, en el rostro visible de este Afganistán post-Talibán. Aquí la conferencia de Bonn, precisamente, en donde pues este personaje será electo como presidente en Afganistán, decíamos, ¿no? Un, después de este interinato, pues se darán elecciones. En el año 2004 se lleva a cabo la primera elección presidencial por voto directo en toda la historia afgana. ¿Sí? La primera por voto directo, ya Afganistán había tenido ahí algunos pseudo experimentos medio democráticos, sí, si se acuerdan más o menos, pero es la primera vez que la población por voto universal y por voto directo sale a elegir un presidente y además, claro, es la primera vez que las mujeres salen a votar, ¿no? Y pues Karzai resulta electo con el 55% de los votos. En esta primera elección, supervisada por la ONU, ¿no? Un para Afganistán, millones de afganos votan por primera vez, las mujeres afganas votan por primera vez y pues Karzai gana gana la presidencia después de haber sido primero nombrado presidente interino, pues ahora ya es presidente con el triunfo por medio del voto popular. Después de este voto para elegir presidente, el siguiente año, en el año 2005, se organizarán las elecciones parlamentarias y se activará este sistema bicameral como había existido tiempo atrás en los primeros experimentos democráticos de Afganistán, ¿no? La jirga con, digamos, una cámara alta, la Walesi Jirga, y una cámara baja, la Meshrano Jirga. La cámara alta con representantes tribales y la cámara baja con representantes votados.
por el pueblo. Ahora, este parlamento a su vez se hará sin la existencia de partidos políticos sólidos. ¿Se acuerdan? Aquí no hay una prohibición, ¿se acuerdan el primer intento, el primer experimento democrático afgano en el que, pues sí, se abrió la democracia, sí se abrió elecciones, pero estaba prohibida la existencia de partidos políticos. Entonces, bueno, pues fueran personalidades los que actuaron ahí. Y aquí pasa algo muy parecido. No hay partidos políticos establecidos, no hay partidos políticos claramente sólidos. Entonces, esta elección pues va a ser dominada principalmente por alianzas tribales, por alianzas religiosas o por alianzas personales que impulsarán a los diferentes candidatos a ser partícipes de este Parlamento y bueno, pues de ahí saldrá un primer Parlamento bicameral en Afganistán y una figura presidencial en Afganistán. Instantáneamente, además, Afganistán se va a convertir en el mayor receptor de ayuda extranjera del mundo. ¿No? A partir de la década del 2000, a partir de este triunfo presidencial y de esta supuesta activación de la democracia en Afganistán, pues automáticamente Afganistán se va a convertir en el mayor receptor de ayuda extranjera del mundo, priorizando sectores como la educación, desde luego, vendrá la reapertura masiva de escuelas para mujeres también, con niñas incluidas, ¿no? Salud, se hará un enorme esfuerzo por construir hospitales y clínicas rurales básicas, una infraestructura con carreteras, ¿no? Redes eléctricas, aeropuertos, o sea, de pronto, pues todo el mundo a echarle dinero a Afganistán, ¿no? Para reactivar al país, para crear infraestructura en el país, para crear escuelas, para crear hospitales, ¿no? Y pues se convierte en el más grande receptor de ayuda internacional del mundo. Gran parte de estos fondos de ayuda para Afganistán provienen de Estados Unidos, ¿no? De la Unión Europea y del Banco Mundial. Por supuesto, pues aquí la cosa está muy clara, nada es gratis, ¿verdad? Nada es gratis y Estados Unidos recuperará el proyecto de construcción de sus respectivos, de sus oleoductos para poder sacar el petróleo hasta el mar Mediterráneo. Estos recursos, además, por desgracia, pues van a ser gran parte mal utilizados o desviados porque nace este régimen democrático con una terrorífica corrupción. Karzai tendrá que buscar la manera de tener un gobierno pacífico, funcional, más o menos acomodado, y pues de entrada tuvo que designar a muchos de los eternos señores de la guerra a diversos cambios de poder, a cambio de poder lograr una estabilidad territorial. Este reparto del poder entre funcionarios designados, pues para que no causen problemas, este parlamento dominado principalmente por alianzas tribales, por alianzas religiosas, por alianzas personales, pues claramente va a tener una enorme sombra de corrupción y esta corrupción pues será el principal problema para este nuevo Afganistán y además será lo que irá minando inmediatamente la confianza en la democracia pues el gusto de la gente de que había llegado un régimen democrático y que habían salido a votar y demás, pues muy pronto va a empezar a desaparecer porque al final del día pues hay grandes escándalos de corrupción, hay enormes desviaciones de dinero y Afganistán convertido en el
primer foco de ayuda extranjera, en el más grande receptor de ayuda extranjera, pero pues la gente, por supuesto, no empieza a ver resultados. Con casos notorios de corrupción que irán apareciendo. Por ejemplo, habrá un escándalo por una malversación de fondos en el Banco de Kabul, un escándalo en el año 2010. ¿No? Se empezará a hablar de muchos escándalos a partir de contratos amañados con empresas afganas y con empresas extranjeras, hechos desde el gobierno afgano, venta ilegal de recursos naturales, por lo que pues Karzai empezará a ser percibido como un personaje pues que aceita esta corrupción y además como un personaje excesivamente dependiente de Washington, ¿no? Eh, Aunque al final Karzai hará un intento por desmarcarse de Washington y se va a distinguir por hacer una serie de críticas abiertas contra Estados Unidos, criticando una serie de bombardeos y operaciones especiales en los que hubo víctimas civiles, tratando de desmarcarse de Washington, pero en definitiva, su imagen será vista como un personaje pues dependiente, claramente dependiente de la ayuda extranjera y poquito a poquito su popularidad se irá minando. No tan a prisa, vamos a ver que dura un ratito, pero ya en este momento empieza a ser percibido como este personaje dependiente del extranjero en dinero, en milicia y en muchísimas cosas más que vamos a ir desglosando, y pues además como un personaje que está permitiendo la corrupción. ¿No? En Kabul, bueno, en Kabul hay mucho, hay falta de dinero, hay mucha pobreza, hay toda esta problemática grave, pero bueno, dentro de todo, pues en Kabul se percibe una estabilidad y también en las principales capitales provinciales hay una relativa estabilidad, hay una relativa calma. Pero en el sur y en el este del país, nunca, este gobierno nunca llega a la mano de este gobierno, pues, y entonces realmente el sur y el este de Afganistán, pues, permanecerán tomados por los señores de la guerra y están plagados de violencia talibán desde el año 2006. El gobierno de Kabul carece de un ejército nacional bien armado, de un ejército nacional eficaz y tampoco tiene la posibilidad de combatir a estos guerrilleros, de combatir estos levantamientos, depende enormemente de las tropas extranjeras para mantener un relativo control, porque ni siquiera logra un control verdadero, ¿no? Este relativo control en las capitales más importantes, en Kabul, desde luego, pero todas las provincias afganas, sobre todo la región del sur y la región del este, pues están plagados de violencia talibán y el ejército no, el país no tiene la capacidad para, para mantener algún control. Con el país en crisis absoluta, sin dinero, sin recursos, sin comercio internacional, pues por supuesto el más grande negocio de Afganistán es el narcotráfico. Afganistán tiene una ubicación muy estratégica en el corazón de Asia Central, por eso históricamente lo vemos en disputa, ¿no? El gran juego del siglo XIX que dependía
dominio de la región afgana, después, pues más claramente con el petróleo, por esta necesidad de sacar el petróleo hacia el mar y encontrar que pues Afganistán es uno de los territorios clave para así lograrlo. Pero en realidad, pese a esta posición estratégica, Afganistán no produce nada. Afganistán es desierto y pues para mala suerte de sus habitantes, es una de las pocas regiones que no tiene petróleo en la zona, igual que Israel, por cierto, ¿verdad? Una de las pocas regiones que no tiene petróleo en la zona. Eso nos dice que no son tan consentidos de Dios. Les tuve el único pedacito de Oriente Medio que no tiene petróleo, pero bueno. Y entonces al ser Afganistán un país que no produce nada, un país que no tiene petróleo, un país que lleva años y años y años en guerra permanente, pero resulta que lo que sí produce y en enormes cantidades es opio, ¿no? El problema es que pues el opio sigue siendo ilegal en la mayor parte del planeta, ¿no? Entonces, pues sí, el narcotráfico se expande enormemente bajo la época del gobierno de Karzai. Ya se había expandido desde la época del Talibán, desde la época de los señores de la guerra. Realmente el narcotráfico siempre fue una fuente de financiamiento para todos estos levantamientos, enfrentamientos y toda esta problemática que sigue viviendo Afganistán continuamente. Y pues el narcotráfico durante el régimen de Karzai también se expande brutalmente en Afganistán y Afganistán pues es famoso por ser un gran exportador de opio. Logros que tiene este primer gobierno democrático, pues la creación de una serie de instituciones formales, un proceso constitucional, ampliar la educación básica e ir recuperando el prestigio internacional de Afganistán. Bueno, de entrada, conseguir el reconocimiento internacional. Acuérdense que el régimen talibán nunca fue reconocido como gobierno legítimo. En realidad lo reconocían Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y párenle de contar, ¿no? Entonces, logros de este primer gobierno democrático, pues empezar a crear instituciones formales, ampliar la educación básica y pues obtener el reconocimiento internacional y empezar a recuperar el prestigio internacional para Afganistán, pero pues con enormes limitaciones, ¿no? Fallos estructurales, de legitimidad y eficiencia, incapacidad para extender el poder real más allá de Kabul, crecimiento de la corrupción y del poder de los señores de la guerra, pues serán los factores que hagan que pues la gente realmente no esté tan contenta con el gobierno de Hamid Karzai. Entonces, este gobierno de Hamid Karzai, pues sí representa este intento muy ambicioso por modernizar el Estado afgano, que recibe una cantidad enorme de apoyo internacional y que pues sí, si bien va logrando ciertos avances institucionales, perdón, pero pues con una incapacidad enorme para resolver problemas graves como la corrupción o como el narcotráfico o como la inseguridad, lo que pues terminó por provocar una desafección popular. Y esta construcción democrática, pues sumamente frágil en esta etapa que depende claramente del respaldo extranjero, pues empieza
este personaje a querer construir una legitimidad interna duradera, a querer construir un régimen democrático en Afganistán, pero pues estará en realidad todavía bastante lejos de lograrlo. Vendrá además en este momento pues una expansión de la OTAN, una gran intervención de la OTAN en la región, ¿no? Y el surgimiento, por supuesto, como respuesta a todo esto, de una nueva insurgencia talibán. Nuevamente habrá guerrillas en muchísimos lugares de Afganistán y pues no se consigue la pacificación. ¿No? La caída del régimen en el 2001 fue muy rápido. En cuanto Estados Unidos entró pues con toda su maquinaria de guerra al país más pobre del mundo, pues cayó el régimen talibán y consolidaron un gobierno con relativa facilidad. Pero inmediatamente vamos a ver la reaparición de un conflicto armado persistente y cada vez más intenso a partir de 2005, que no va a dejar en paz y que no quiere ver bajo ninguna circunstancia en Afganistán a un gobierno dependiente del extranjero. ¿No? Entonces vendrán todos los esfuerzos internacionales de reconstruir y la OTAN empezará a expandir su presencia militar en el país. Y mientras tanto, el movimiento talibán pues va renaciendo como una insurgencia organizada, creciente, con raíces muy profundas en la sociedad, sobre todo en la sociedad rural y especialmente entre los pastunes. Y por supuesto, súper respaldada y apoyada desde Pakistán, ¿no? Que nunca lo hará oficialmente, ¿verdad? Nunca reconocerá oficialmente esta ayuda, pero claramente todo este tiempo los, los talibanes se han estado entrenando en madrasas que están construidas en Pakistán, no en Afganistán. La OTAN creará la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Perdón, la ISAF primero la creará la ONU, después pasará a depender de la OTAN. Por eso ahorita ya se la estaba yo colgando a la OTAN desde el principio. Primero la creará la ONU, esta Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en diciembre de 2001, y será un grupo de fuerzas de élite, grupo de soldados, que busca pues garantizar la seguridad en Kabul. Realmente no lograron garantizar la seguridad más allá de Kabul, ¿no? Y después se irá transformando en una misión cada vez de mayor envergadura, lo que implicará pues mandar más soldados a la región, ¿no? Y tener más mecanismos de presión realmente dentro de la zona. En el 2003, la OTAN asume el control operativo de la ISAF, ¿sí? Lo que les decía, fue creado por la ONU, pero en realidad eh, tomó su control la OTAN. Esto eh, marca la primera operación de la OTAN fuera de Europa, por cierto. Para 2006, la ISAF se expande en todo el territorio afgano, especialmente en el sur y en el este, para intentar pues esta pacificación del país, ¿no? En este ejército del ISAF habrá personas de todas las nacionalidades europeas,
¿no? Voluntarios o reclutados de los propios ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? eh, que pues estarán para prestar servicio en Afganistán y para garantizar la instauración de un régimen democrático y evitar la guerra y evitar el regreso de los talibanes. ¿Mm? Su mandato empieza a lograr combinar pues el apoyo al gobierno, ¿no? Con una gobernabilidad neta, ¿no? Y empezará a lograr la reconstrucción del país. Este, para lograr esta pacificación en Afganistán, pues se desplegaron hasta 130,000 soldados extranjeros, ¿no? Como habíamos dicho, procedentes de muchísimas regiones. Aquí tenemos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, pero vamos, en realidad había tropas también de España, había tropas también de Francia, hay tropas de prácticamente todas las naciones europeas cuidando la paz en Afganistán. Ujú. Pero, pues, cuidando la paz en realidad, intentando combatir a estas células que van apareciendo de grupos talibanes o de señores de la guerra, y esto pues va a convertir Afganistán en una operación multinacional de largo plazo, ¿no? Que va a empezar a durar pues demasiados años y además que va a empezar a ser sumamente costosa. Lejos de desaparecer, el movimiento talibán se reorganiza muy rápido y a partir de 2003 pues empieza a consolidar una estrategia insurgente basada en refugios seguros en Pakistán, ¿sí? O no en Afganistán, en Pakistán, en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, será el lugar donde se escondan los talibanes y donde se escondan diferentes células terroristas, que pues lo que pretenden es el regreso del régimen de los talibanes a Afganistán, ¿no? Entonces, pues ahí están estos personajes eh, preparándose para la guerra, reorganizándose a gran velocidad y aprovechando el descontento que la presencia de las tropas extranjeras ocasiona entre la propia población afgana. Eh, um, Esto generará claramente que estos grupos talibanes empiecen a tener un apoyo importante de la población rural pastún, un apoyo pasivo principalmente, ¿no? Un apoyo sin grandes movilizaciones y sin toma de consecuencias, pero claramente pues empezamos a ver este apoyo importante de la población. Um, la corrupción del gobierno, ya habíamos mencionado, pues no va a ayudar absolutamente en nada, ¿no? Y este supuesto financiamiento que se está dando a través del narcotráfico por la producción y tránsito de opio.
¿no? Irá surgiendo una guerrilla sumamente asimétrica en diferentes zonas y empezaremos a tener pues todo tipo de actos terroristas, ¿no? Atentados con bombas, asesinatos selectivos, ataques a convoys, sabotajes a las diferentes actividades para el buen funcionamiento del país, ¿no? El líder talibán, este, Mullah Omar, pues operaba desde la clandestinidad, delegando el mando militar a diferentes comandantes locales. Van a empezar a funcionar este tipo de células, este, de los talibanes y que luego este mismo modelo también será tomado por la mayoría de los grupos terroristas, en donde realmente cada célula es independiente de las demás, ¿no? Y operan desde la clandestinidad, pero al mismo tiempo esto es bien importante porque no existe una cabeza que conozca todos los movimientos. Y esto pues hace que el grupo terrorista sea sumamente poderoso. La insurgencia va a encontrar un muy buen terreno para poder operar, pues hay todos los motivos estructurales necesarios para que esta insurgencia pueda operar y pueda crecer. Hay un claro descontento social, ¿no? Hay abusos de las tropas extranjeras, hay ataques en los que ha habido víctimas civiles y hay humillaciones culturales, ¿no? Um, hay registros, hay irrupciones en las casas de la población, pues en esta búsqueda desesperada del guerrillero, la tropa extranjera cometerá todo tipo todo tipo de abusos, ¿no? Con la corrupción del gobierno afgano, que claramente deslegitima a las instituciones formales y esto es lo que le da también a las tropas, al ejército, pues este poder de meterse y revisar en donde les dé la gana, ¿no? Presencia extranjera, excesiva presencia extranjera, que pues será percibida como una ocupación y esta ocupación pues por supuesto que va a alimentar el discurso nacionalista y religioso del talibán, ¿no? Este, y una inestabilidad en Pakistán, ¿no? Que es muy importante porque entonces el gobierno pakistaní pues trae un doble papel, mientras coopera con Estados Unidos por un lado, por otro lado, tolera o hasta apoya a redes talibanes dentro de su territorio, ¿no? Y pues esta será la gran ventaja de todos estos grupos guerrilleros en este momento, ¿no? Poder entrenar, poderse preparar fuera de las fronteras de Afganistán, ¿no? Pero ir creando todas estas células que van a aprender a actuar como como un grupo terrorista, definitivamente. Para 2008, los talibanes van recuperando los controles y ya habían recuperado distritos enteros en el sur y en el este del país, en donde pues ya claramente opera una autoridad paralela al gobierno, que es esta autoridad de los talibanes. ¿Mm? Con todo y los enormes recursos invertidos, pues la verdad es que la estrategia militar de Estados Unidos y de la OTAN terminará claramente por ser por ser ay, perdón, por ser un fracaso, ¿no? Ya.
muchos aspectos que se van dando, una falta absoluta de coordinación entre las diferentes fuerzas aliadas, desde luego un desconocimiento enorme de la cultura y del orden tribal de Afganistán, que los hará entrar en conflicto permanente con la propia población, ¿no? Eh, un desprecio por las dinámicas y por las formas locales, ¿no? Por entender las alianzas tribales, por entender los códigos de honor. Claramente todo esto a las tropas extranjeras no les interesa, ¿no? Además, cometerán errores tácticos enormes como bombardeos indiscriminados, como detenciones arbitrarias, ataque a civiles, ¿no? Entre la guerrilla de los talibanes y todo esto, pues genera un enorme estrés psicológico a toda esta tropa extranjera, que por supuesto se refleja en una agresión hacia la propia población. Las ofensivas militares que no logran erradicar la insurgencia, insurgencia que adopta una estrategia de resistencia prolongada, ¿no? Con bases sociales y territoriales y basada en este aspecto de guerra de guerrilla o de guerra terrorista. Esto pues trae un costo gigante en vidas humanas, ¿no? Eh, y esto pues un desgaste muy profundo en las capitales occidentales, que además pues también están viviendo su propia crisis económica. Se viene la crisis económica del 2008 que a todos nos pegó, ¿no? Entonces pues muchos países empiezan a optar por el retiro de sus tropas. Muchos países de Europa empiezan a optar por el retiro de sus tropas, ¿no? Y Estados Unidos, pues por el contrario, ¿no? Estados Unidos tiene que asumir un mayor protagonismo, para evitar que pues el país se les vaya a salir a salir de control, ¿no? Esto va a hacer que haya un aumento enorme en el sentimiento antioccidental de la población afgana, que van a empezar a ver a estos integrantes de la OTAN, a estos soldados extranjeros, como una fuerza completamente lejana a sus intereses, como una fuerza de ocupación mucho más allá que como una fuerza de pacificación. ¿Mm? Hacia el 2010 vamos a ver a una OTAN y a un Estados Unidos pues intentando negociar alguna salida política, ¿sí? Algo que no haga a Estados Unidos quedar en ridículo, ¿no? El país más fuerte, el país más rico, el país más poderoso, que al final del día no pudo con el país más pobre de, de, con el país más pobre del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a 2010 empezará a buscar Estados Unidos alguna salida política que no lo haga quedar en ridículo. Todo este periodo entre 2003 y 2014, ¿no? Con esta expansión de la OTAN, que pues fue convirtiendo el conflicto afgano en una guerra internacionalizada, pero que no logró contener el renacimiento del talibán, ¿no? Con todo lo que se hizo, con toda la tropa extranjera metida en Afganistán, vamos a ver cómo van naciendo nuevamente los talibanes, cómo van naciendo nuevamente los grupos terroristas, ¿no? Incluso pues vamos a ver el nacimiento de ISIS, el nacimiento del Estado Islámico en esta región. Todo esto claramente alimentado por un descontento popular muy grande, mucha gente viviendo en estado de miseria por una corrupción generalizada, ¿no? Y pues todo esto se va a convertir en apoyo al talibán.
¿no? El talibán nuevamente va a ser visto como una alternativa de poder real que meta la paz en Afganistán y que vuelva a controlar, a controlar de alguna manera al país. Entonces, pues vamos a ver este problema enorme de corrupción, narcotráfico y obviamente, pues junto con la corrupción y el narcotráfico, pues la pérdida de la legitimidad de de este primer gobierno democrático de Afganistán. ¿No? Entonces, durante el gobierno de Hamid Karzai, ¿no? Y después se prolongará incluso al siguiente gobierno, pues fue esta crónica de una falta de legitimidad interna, ¿no? Que a su vez, pues, no cuaja este apoyo interno. ¿Por qué? Porque la gente sigue viendo una corrupción endémica, un crecimiento del narcotráfico, y esto mina completamente la confianza de la población en estas instituciones recién creadas. Y claro que esto va a contribuir al resurgimiento del talibán, ¿no? Desde el inicio de esta era post-talibán, pues vemos un sistema político afgano que fue cooptado por redes de poder informal. Ahora sí que los asaltaron antes de que existiera un sistema, ¿no? ¿No? Y aparecerán todas estas redes de poder informal, de antiguos muyadines, los señores de la guerra seguirán levantados en armas, líderes tribales, una burocracia eh, que se trata de sustentar formando clientelismo, un Estado sumamente corrupto y sumamente desestructurado. La distribución de cargos ante esta situación, pues se tendrá que basar básicamente en lealtades personales o en lealtades étnicas, no necesariamente en los méritos de los personajes. ¿No? Muchas provincias pues van a quedar controladas por caudillos locales, con sus propias milicias, con sus propias redes económicas, y pues la corrupción afecta en todos los niveles, desde el desvío de las ayudas humanitarias hasta cobros enormes de sobornos en cualquier trámite básico para tratar de funcionar como individuo en el país. Hoy aquí los enormes campos de opio afgano. Según Transparencia Internacional, pues Afganistán ocupó sistemáticamente los últimos lugares en el índice de percepción de la corrupción durante toda esa década, ¿no? Ganándole a México. Afganistán recibe más de 140.000 millones de dólares en asistencia entre el 2002 y el 2014. Y sin embargo, una porción muy significativa de ese dinero se pierde en contratos mal gestionados, en contratos fraudulentos, en una clarísima corrupción, ¿no? Fue desviado por empresas pantallas vinculadas a diferentes políticos o empresarios afganos o extranjeros, corruptos todos ellos. Alimentó una economía paralela basada en el clientelismo, donde muchos funcionarios pues vivían en el lujo, mientras vastas regiones de Afganistán pues carecían de los servicios más básicos.
el sistema bancario estará completamente colapsado, ¿no? El escándalo del Banco de Kabul, que se desvían cerca de 900 millones de dólares, afectando a miles de ahorradores y afectando a todo el sistema financiero de Afganistán, ¿no? Se convirtió en el principal productor de opio del mundo a partir de mediados del 2000. El opio representó hasta el 35% del Producto Interno Bruto Nacional en muy poquitos años. Su producción estaba concentrada en las regiones del sur, desde luego, que además son bastiones del talibán, o sea que claramente los talibanes se financian, se benefician con este producto del narcotráfico y de la corrupción que está viviendo el Estado afgano, ¿no? Esta producción de opio en enormes cantidades que involucra, pues claro, desde los campesinos pobres, ¿no? A los que les dirán, pues, siémbrate esto y no volverás a pasar hambre, ¿no? Traficantes, comandantes locales, funcionarios corruptos, por supuesto, todos los actores internacionales, entre los múltiples escándalos que surgen, pues inclusive tropas de la OTAN que se prestaron para traficar drogas a sus respectivos países. El talibán cobraba por su parte sus propios impuestos, ¿no? A la producción del opio, el diezmo a la producción del opio. O sea que los propios narcotraficantes, pues claramente tienen este vínculo con el movimiento talibán, ¿no? Y esto le permitía al talibán financiar su insurgencia, ¿no? Y también sectores de gobierno se aprovechaban de todo este desorden, por lo que pues la frontera entre Estado y crimen es completamente borrosa, ¿no? ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? ¿Quién sabe, verdad? Todo esto generará una percepción entre los afganos de que el gobierno pues no es capaz o no tiene voluntad para gobernar con justicia. Las instituciones no representan al ciudadano común, sino más bien a una clarísima élite corrupta. Y la presencia extranjera pues trae muy pocos beneficios y muy graves problemas. Esta desafección popular pues le va a ir facilitando al talibán que se empiece a presentar nuevamente como esa única alternativa de orden moral y justicia islámica, especialmente en las zonas rurales donde será más notoria esta pobreza, donde será más clara esta falta de gobernabilidad, ¿no? Eh, Estos grupos islámicos que controlan muchas regiones de Afganistán, como ya vimos, pues eh, imponen un orden, imponen una justicia por medio de la Sharia, ¿no? Pero hay una justicia rápida, gratuita, ¿no? Frente a una lentitud macabra y una banalidad terrible de los tribunales estatales que no sirven para nada. Entonces la gente empezará pues a recurrir nuevamente a la justicia de los talibanes y a pedir el apoyo de los talibanes en este orden en el que su gobierno pues no está funcionando, ¿no? La corrupción, uno de los principales temas de descontento cívico, ¿no? Incluso en los sectores más pro-occidentales, pues empezarán a ver esta
corrupción surgiendo en todo su país y pues no se sentirán ni gratamente representados ni cómodos con esta situación. Muchos sectores de la juventud urbana, especialmente estudiantes, pues empezarán a cuestionar este modelo democrático, que al final del día es un modelo occidental, eh, pues con el que no necesariamente se identifican ellos y menos se identifican en el momento en el que no les da soluciones de vida. Por lo que el talibán va a explotar esta narrativa y se va a presentar como un movimiento nacionalista, religioso, antiimperialista, antiintervencionista, ¿no? Eh, para pues llevar la creación nuevamente de un Estado islámico, de un Afganistán religioso en orden, con justicia. Entonces, durante todos estos años de ocupación internacional y reconstrucción, pues no logra funcionar el Estado afgano, ¿no? La corrupción, el narcotráfico se convierten en los pilares paralelos del poder afgano, ¿no? No, no se logra un desarrollo institucional, ¿no? Esto deslegitima claramente al Estado, la población no está contenta, el gobierno fracasa plenamente en combatir estos males y va alimentando una narrativa insurgente. Y esto irá causando, desde luego, la pérdida de apoyo, y esa pérdida de apoyo interno, pues será lo que va debilitando al régimen, ¿no? Incluso antes de la retirada de las fuerzas extranjeras, todavía con las tropas de la OTAN y las tropas de Estados Unidos, claramente pues se ve cómo va surgiendo y va tomando poder el, el, el régimen talibán, ¿no? Y esta es la situación. Cuando llegue al poder en Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Y Barack Obama será el primer presidente de Estados Unidos en plantear la necesidad de de una salida de las tropas estadounidenses. Desde luego la población de Estados Unidos está cero contenta con sus tropas muriendo en Afganistán, ¿no? Hamid Karzai con todo logrará un segundo mandato presidencial y este segundo mandato presidencial pues coincidirá con la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, ¿no? Y pues la insurgencia de los talibanes pues empezará a alcanzar pues niveles de actividad enormes, ¿no? Y cada vez más notorios. Las zonas rurales serán las regiones donde con más violencia estallen estos movimientos, desde luego, y se convertirán en escenarios de una guerra permanente. Eh, Estados Unidos tendrá que empezar a buscar su salida y tendrá que empezar a buscar una estrategia militar para pasar de un enfoque antiterrorista a una estrategia de contrainsurgencia más centrada en cuidar y proteger a la población civil de Afganistán, ¿no? El talibán, a su vez, no es un movimiento centralizado, es una estructura fragmentada, ¿no? Eh, con esta característica interesantísima que creó Al Qaeda y que siguieron los talibanes y que luego han seguido muchos grupos terroristas, ¿no? Que es no hay un poder central, hay un poder fragmentado, hay una serie de células completamente autónomas, ¿no? Manejadas desde redes tribales, desde locales, desde alianzas con otros grupos, pero lo interesante es no hay un poder central
y por ende no hay un poder que conozca los movimientos que van a venir, que conozca los actos, que sepa dónde o cómo o cuándo se va a atacar. Cada una de estas células tiene una enorme autonomía y entonces pues no hay manera de encontrar a un poder central y de desarrollar una estrategia clara pues, de espionaje, de inteligencia, que pueda entender cómo van a funcionar estas células terroristas. ¿No? Eh, Uno de estos grupos importantes, por ejemplo, es Red Haqqani, que están activos en el este, que tienen una base muy importante en Pakistán y que tienen además vínculos con Al Qaeda. ¿No? Pero además hay diferentes frentes talibanes pastunes, ¿no? Que algunos funcionan en hermandad con Kandahar y con Uruzgan, este, líderes, lideradas todas estas células, perdón, por diferentes excomandantes de toda esta época de los 90, ¿no? Con una facilidad enorme para reclutar jóvenes rurales que están desilusionados con el gobierno, que no tienen acceso a servicios, que se sienten plenamente vulnerables, ¿no? Y que son fáciles de atraer al movimiento a partir de este discurso religioso. A partir de 2009, los ataques a las tropas extranjeras y a las tropas afganas se multiplican exponencialmente con esta táctica de guerrilla, ¿no? Y con los llamados IEDs, que son artefactos explosivos improvisados. Como decíamos, con gran autonomía de cada pequeña célula guerrillera y entonces con una dificultad enorme para saber dónde o cuándo o de qué manera va a existir un ataque. ¿No? Con cursos enseñándole a sus miembros a producir artefactos explosivos, ¿no? Para que pues, estos puedan ser lanzados en cualquier lugar y en cualquier momento. Las áreas rurales afganas, tradicionalmente descontentas con el poder central, pues son el terreno perfecto para esta insurgencia. Y hay muchas razones para que esto vaya funcionando, ¿no? Eh, no hay una presencia estatal en las zonas rurales con trabajo y funcionan en las capitales. Hay una desigualdad enorme en la distribución de la ayuda internacional. Hay una hostilidad muy clara hacia los valores occidentales que son percibidos como ajenos a ellos, ¿no? Entonces, la educación a las mujeres, el modelo democrático, todo esto no necesariamente es bien visto y bien recibido por los propios afganos, ¿no? El liderazgo tribal que fue desplazado por la burocracia urbana que se impuso desde Kabul, pues por supuesto las tribus tampoco van a estar del todo contentas, ¿no? Y pues en algunas regiones el talibán va tomando control y ofrece justicia básica, seguridad, justicia rápida, seguridad básica, cierto control social, eh, y estas pues zonas se pueden volver más eficientes, aunque con un Estado muy represivo, con un gobierno que impone la Shaira, pero será percibido como algo más seguro que el gobierno central y que la ocupación extranjera, ¿no? Que nunca será vista como una cooperación extranjera, siempre será vista como una ocupación extranjera. Finalmente, el gobierno de Obama empezará a proponer una estrategia dual,
¿no? Primero, con un refuerzo del contingente militar. En 2100 se alcanza el pico de 100,000 soldados estadounidenses en el país, ¿no? Centrados principalmente en proteger a la población civil, ¿no? Proteger a las aldeas pequeñas y ayudar a construir escuelas y a capacitar a los líderes locales de Afganistán, ¿no? Supuestamente la idea de ganar corazones y mentes, ¿no? Este, se pretende que estas tropas estadounidenses, a partir a partir de la ayuda a la población civil, a partir del cuidado a la población civil, pues la gente le vaya agarrando cariñito. Por eso se habla de el controlar corazones y mentes. ¿No? Este modelo fue liderado por un general, David, David Patrius, que lo vemos aquí en foto, ¿no? Pero pues por supuesto que no se logra y rápido empiezan a aparecer pues las limitaciones de esto, ¿no? Las fuerzas locales son totalmente inexpertas, corruptas o están plenamente desmotivados, ¿no? Las intervenciones militares siguen generando víctimas civiles y esto pues alimenta el rechazo a las tropas extranjeras. El costo financiero es insostenible, 100,000 millones de dólares al año destinados pues a intentar ganar Afganistán, ¿no? Operaciones muy complicadas, muchas provincias se convierten en epicentros de enfrentamientos militares, ¿no? Este, Helmand y Kandahar se convierten en las bases principales del poder talibán. Acuérdense que Kandahar es la capital cuando gobiernan los talibanes, ¿no? Este, en el este, Kunar y Nuristán, que es el paso fronterizo estratégico con Pakistán, pues empiezan a desarrollar una potencia muy importante de un grupo en particular, la red Haqqani, que son talibanes, que son vinculados con Al-Qaeda. Ghazni y Wardak, rutas claves del tránsito hacia Kabul, son infiltradas por diferentes células insurgentes, ¿no? Y la práctica del talibán, las tácticas que incluyen el control de carreteras, la extorsión, la administración paralela o incluso el uso de la población civil como escudo, pues no permitirá que las tropas ni estadounidenses ni de la ISAF puedan hacer relativamente bien su trabajo, ¿no? El objetivo de este incremento enorme en las tropas que pretende Obama es para también entrenar al ejército nacional afgano, ¿no? Y a la policía nacional afgana para que sean estos los que poco a poco vayan sustituyendo a las fuerzas extranjeras. El desempeño es completamente ineficiente. Um, las deserciones eran enormes. ¿Sí? Esta ejército nacional afgano no logra consolidarse, hasta 25% de las tropas abandonan cada año al ejército. Además, dentro de este propia ejército afgano, vamos a vivir infiltraciones de los talibanes, lo que va a hacer que de repente, pues algunos grupos de soldados ataquen a sus propios compañeros. Entonces,
pues por más esfuerzo que se haga, por más recursos que se gasten, la realidad es que no hay manera de derrotar a los talibanes, ¿no? Por el contrario, poco a poco van recuperando el control y llegan a controlar más del 60% del territorio rural, ¿no? Este, y bueno, pues logra impedir la extensión del poder más allá de las ciudades en realidad. La percepción, pues, es claramente un conflicto estancado e imposible de ganar. Y esto se expande tanto por Afganistán como por Estados Unidos. Y esto empieza a marcar el declive del apoyo internacional, ¿no? Y de la búsqueda de una salida negociada al conflicto. El auge de la insurgencia talibán se va a dar entre el 2009 y el 2014, ¿no? Pues demostró que el control territorial y el respaldo popular no lo iban a ganar por mucho poder militar que le aventaran, ¿no? Las zonas rurales pues son el principal corazón del fracaso de las estrategias occidentales. ¿No? Y el talibán pues va reconstruyendo su base social en estas zonas. Y el gobierno central pues va perdiendo legitimidad, ¿no? Con todo y la presencia de mucha tropa y de muchos millones de dólares en, en reconstrucción, pues la insurgencia no solamente logra resistir, sino claramente va a ir logrando ampliar su influencia. En todo este panorama viene la muerte de Osama Bin Laden en el 2011. Y esta muerte de Osama Bin Laden es bien importante porque a partir de la muerte de Osama Bin Laden vendrá toda una serie de cambios en la estrategia internacional hacia Afganistán, ¿no? La muerte de Bin Laden que se da el día 2 de mayo del año 2011. ¿No? Y marca un punto importantísimo para esta guerra de Afganistán. ¿No? Eh, la, la, la operación fue, pues, supuestamente una operación muy quirúrgica y muy bien implementada, con todas las sospechas que esto siempre generó, puesto que nunca se presentó el cadáver de Osama Bin Laden, nunca supimos bien a bien qué onda, ¿no? Se mandaron ahí unas fotos de un cadáver bastante desfigurado y se dijo, pues este era Bin Laden, pero lo importante es que todo el show, claramente Estados Unidos lo había armado alrededor de la persecución a, a, a Osama Bin Laden. Toda la intervención en Afganistán está armada alrededor de los atentados terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Estados Unidos nunca ofrece intervenir en Afganistán para crear un régimen democrático, para derribar a los talibanes del poder, ni nada por el estilo. El pretexto es muy claro. Hubo un ataque terrorista contra Estados Unidos, el atacante, bueno, aquí en realidad es que es todo es supuestos y supuestos y supuestos, porque nunca hubo una reivindicación del acto terrorista como tal. Entonces, Estados Unidos supone que el ataque fue coordinado por Al Qaeda y por ende por Osama Bin Laden. Por eso, eso es lo primero que Afganistán va a usar como pretexto para no entregar a Bin Laden. Bueno, demuéstrame que él fue el que organizó este ataque, ¿no? Y contrario a lo tradicional de los ataques terroristas, en donde siempre hay alguien que dice yo fui, en el de las Torres Gemelas nunca hubo este yo fui. Pero bueno,
como el gobierno talibán se niega a entregar a Bin Laden a Estados Unidos, pues Estados Unidos pretextará que tiene que terminar con Al Qaeda, que tiene que capturar a Osama Bin Laden, y ese es el pretexto para entrar en Afganistán. Muerto Bin Laden, se acaba el pretexto. Claramente es el fin de la justificación original de la guerra. Y entonces esto con más razón va a empezar a acelerar las conversaciones sobre una retirada ordenada de Estados Unidos y de la OTAN del territorio afgano, ¿no? Eh, um, Se supone que después de varios años de inteligencia y vigilancia, pues la CIA logró localizar a Osama Bin Laden, ¿no? Y aquí otro dato importantísimo, lo localizan en Pakistán, a pocos kilómetros de una academia militar de élite pakistaní. ¿No? Esto va a abrir un episodio de conflicto entre Pakistán y Estados Unidos, de conflicto básicamente diplomático, no de un conflicto armado ni mucho menos, ¿no? Pero además va a deslegitimar todo el proceso de la guerra. Afganistán siempre estuvo en una postura ambigua, desde luego, en una postura de entre no te voy a entregar a Osama Bin Laden, y al mismo tiempo una postura de es que Osama Bin Laden no está en Afganistán. Entonces no te lo voy a entregar porque no quiero, y no te lo voy a entregar porque no puedo, porque en realidad no está en Afganistán, ¿no? Y luego cuando efectivamente aparece en Pakistán, pues ya hay pues una deslegitimación a todo este proceso de guerra que se hizo porque supuestamente había pruebas contundentes de que los afganos estaban escondiendo a este terrorista, ¿no? Y luego, pues, éjele que no fueron los afganos, que fue Pakistán, y con Pakistán hay una tensión diplomática, pero nada más, hasta ahí llega. Pakistán, a su vez, claro, también se va a quejar de la violación a su territorio. La operación fue ejecutada por los SEALs de la Armada estadounidense, ¿no? Sin avisarle al gobierno pakistaní. Bin Laden fue abatido y su cuerpo fue arrojado al mar Arábigo para evitar la creación de algún mausoleo simbólico donde se le rindiera alguna especie de culto, y que se podría convertir en un semillero de terrorismo, ¿no? Esta acción fue presentada como Obama como un acto de justicia histórica y como el cumplimiento de la promesa a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Pero entonces decimos, dejó sin una justificación válida para continuar la guerra y la presencia militar en Afganistán, ¿no? Me le adelanté la diapositiva, pues lo que había ya comentado, el hecho de que Bin Laden viviera en una ciudad pakistaní, pues revivió las acusaciones de que sectores del Estado pakistaní les daban refugio a terroristas yihadistas, y la relación entre Estados Unidos y Pakistán se deterioró gravemente. Estados Unidos cuestionó el compromiso real que tenía Pakistán con la lucha contra el terrorismo. Se supone que Pakistán estaba pues plenamente comprometido con esta lucha. Pakistán, por su parte, también se molestó y denunció la violación de su soberanía por parte de las fuerzas estadounidenses, ¿no? Aumentaron las presiones para reducir la ayuda militar a Pakistán, ¿no? La narrativa afgana de que el verdadero centro de terrorismo no era Afganistán, sino era Pakistán, pues obviamente cobró fuerza, cobró importancia, ¿no?
Y con Bin Laden muerto, pues ya no hay justificación para seguir manteniendo esta guerra, cuya justificación original era desmantelar a Al Qaeda y que pues claramente pierde vigencia. Eh, ya Estados Unidos trae una presión enorme internacional e interna, por supuesto, el gringo común no está contento con esta intervención en Oriente. Al estadounidense promedio claramente no le agrada que su país esté metiendo las narices en el mundo. Al estadounidense promedio le parece muy bien y le parece que la responsabilidad de su gobierno es defender a, a, a Estados Unidos, pero no es muy amigo de las intervenciones extranjeras, que Estados Unidos siempre ha tenido que justificar plenamente como algo que no es para intervenir en el extranjero, sino para defender al estadounidense de un país peligroso. Entonces, pues ya no hay pretexto y la administración de Obama pues está súper presionada para cambiar de esta estrategia y para retirar a estas tropas y para regresar a la tropa de Estados Unidos a su país. Entonces, pues se pasa inmediatamente a una estrategia de reducción de tropas, de transición y reducción de tropas, ¿no? La idea de tener tropa básicamente para capacitar al ejército afgano y tener tropa básicamente para capacitar a las policías afganas, pero ya pues para cederle el control y el mando al ejército de Afganistán y al gobierno de Afganistán, por lo que se anuncia el inicio de la retirada. Se ofrece una retirada escalonada, o sea, poquito a poco vamos a ir sacando fuerzas estadounidenses a partir del año 2011, pero con el claro objetivo de terminar de sacar a estas tropas en el 2014. ¿No? La prioridad pasó de ser la formación de fuerzas de seguridad afgana eh, eh, a empezar a buscar una solución política negociada con los talibanes. Estados Unidos aquí finalmente ve un punto clave muy importante y la OTAN también ve aquí un punto clave muy importante. La realidad es simple. Si Estados Unidos saca sus tropas de Afganistán, el gobierno afgano no tiene posibilidad alguna de mantenerse en el poder. Si Estados Unidos saca sus tropas, la garantía es que el talibán va a tomar el control de Afganistán. Entonces, pues también Estados Unidos al mismo tiempo que está pues dejando una tropa capacitada en Afganistán, según ellos, pero pues empieza también la negociación con los propios talibanes para decir, bueno, pues ya nos vamos, y bueno, pues obviamente van a tomar el poder ustedes pues cómo le hacemos para que esto sea lo mejor, ¿no? ¿Mm? Al mismo tiempo, pues sí, incrementan los ataques con drones en Pakistán y en otras zonas tribales como una parte de una supuesta estrategia antiterrorista más localizada, menos dependiente de mantener tropas en el terreno, ¿no? Pero se está negociando claramente la salida. ¿No? Y se está negociando claramente que pues Estados Unidos sabe que cuando ellos se vayan, el talibán va a regresar al poder. Al Qaeda, por su parte, tampoco desapareció. Al Qaeda perdió a su líder histórico, pero en realidad la organización terrorista como tal conservó su presencia en las zonas tribales de Afganistán, por supuesto, y además mantuvo redes en muchísimos lugares, ¿no? Aquí mencionamos Yemen, Somalia, el Sahel, el Magreb, Siria,
¿no? Pero bueno, en realidad, pues las zonas en donde sigue habiendo una influencia importante de Al Qaeda, pues son muchos a lo largo de África y de Oriente Medio e incluso de Indonesia. Pero al mismo tiempo también Al Qaeda se empieza a debilitar y empieza a ser reemplazada por una amenaza mucho más peligrosa que empieza a crecer terriblemente a partir de ese momento, que es el Estado Islámico, ISIS, ¿no? Que a partir de 2013 empieza a ser una amenaza internacional enorme. En Afganistán, Al Qaeda se queda reducida a células muy pequeñitas, ¿no? Este, en su mayoría de la red Haqqani, que es la misma que estaba establecida en la frontera pakistaní. El talibán nunca rompe públicamente su alianza con Al Qaeda. Esto dificultará terriblemente las negociaciones internacionales, pero al final del día Estados Unidos la tiene muy clara y sabe que se tiene que salir de Afganistán, ¿no? Además, está estallando un nuevo conflicto mundial, también muy complejo, y en el que Estados Unidos sabe que tiene el peligro y que tiene la posibilidad de la necesidad de tener que movilizar tropas, que es la guerra con Ucrania, eh, eh, la situación de Crimea, la conquista de Rusia, de Crimea por parte de los rusos, ¿no? Y Estados Unidos también sabe que pues no puede estar en todas partes al mismo tiempo y en último caso es mejor abandonar Afganistán y estar pendientes de lo que pueda suceder con Rusia y con el Kiev. ¿No? Eliminado Bin Laden, pues hay una ventana de oportunidad para iniciar conversaciones con el Talibán y bueno, pues se propone esta negociación, incluso se propone la apertura de una oficina del Talibán en Doha, en Qatar, y fundar en Qatar, crear que Qatar como esta sede de diálogo entre los talibanes y la OTAN, entre los talibanes y Estados Unidos, realmente, ¿no? Lo primero que se planteó es un intercambio de prisioneros y garantías de no albergar terroristas internacionales. En realidad Estados Unidos lo que está buscando es una salida honorable, es una salida que no implique una derrota. El talibán pues se siente fuerte militarmente y en realidad no accedió a concesiones muy importantes. Muchas de las cosas que Estados Unidos intentó negociar se le negaron y aún así pues a Estados Unidos no le quedará más remedio que ir negociando la salida. El proceso de paz pues avanza lentamente con múltiples interrupciones, pero sentará las bases para los acuerdos que finalmente será bajo la presidencia de Donald Trump cuando se tenga que cumplir con estos acuerdos de retirar tropas, ¿no? La muerte de Osama Bin Laden pues marcó el final de esta etapa de guerra de Afganistán, ¿no? Y pues la la necesidad de establecer las bases y de establecer la retirada. Ya no hay argumento bélico coherente, ¿no? Y pues Estados Unidos tendrá que buscar esta salida más o menos negociada. En 2014 se vuelve a dar una elección presidencial en Afganistán, ¿no? Y esto se celebra como la primera vez que Afganistán tiene una
sucesión de democracia a democracia, por decirlo, ¿no? De un presidente electo a otro sucesor, a otro presidente también electo por sufragio directo. Con esto Estados Unidos presume la madurez institucional del Estado afgano, ¿no? En la práctica fue un proceso súper complejo, disputado, polarizante, lleno de irregularidades, que más bien pues puso en evidencia la fragilidad del sistema democrático que había sido impuesto y que por supuesto que no había terminado de cuajar. Los dos participantes fueron Ashraf Gandhi Admasai, un economista pastún formado en Occidente, exfuncionario del Banco Mundial, claramente un tecnócrata, impuesto por sectores reformistas, o Abdullah, un médico de madre pastún, de padre tájico, exministro de Exteriores, que era apoyado por la Alianza del Norte y por sectores del norte del país, ninguno de ellos aceptado por el talibán, desde luego. La elección se vuelve muy difícil, ambos tenían sus coaliciones étnicas políticas muy importantes, muy opuestas, y generan una gran fragmentación nacional. Finalmente ganó Ghani, ¿no? Principalmente con el voto pastún del sur y del este. Abdullah tuvo mucha fuerza en el norte y en el centro del país, donde pues tayikos, hazares y uzbecos pues van a votar en contra de todo lo que tiene que ver con los pastunes. En la primera vuelta no se logra un triunfo, ¿sí? Afganistán, una democracia más avanzada que México, ya tenía un sistema de dos vueltas, ¿verdad? Pero bueno, en la primera vuelta no se logra nada, se tiene que celebrar una segunda vuelta, ¿no? Este, y finalmente, pues, con una, con una votación del 56%, se declara a Ghani triunfador en las elecciones y presidente democráticamente electo por segunda vez, bueno, perdón, por tercera vez, o sea, terceros comicios electorales y por primera vez con un cambio de gobierno democrático. Inmediatamente Abdullah denunció fraude masivo, acusó de manipulación de actos, votación múltiples, todos los chanchullos de los que se pueda acusar, no reconoció su derrota y esto desencadenó una crisis política que amenaza claramente con romper la fragilidad del país. Entonces interviene Estados Unidos a través del secretario de Estado, John Kerry, impulsa una auditoría de la votación y el propio Estados Unidos propone que se haga un gobierno de unidad nacional. Este gobierno de unidad nacional consta nada más ni nada menos que en crear una especie de primer ministro, ¿no? Y que este primer ministro sea Abdullah. Pues realmente lo que hace es crear un gobierno en donde tenemos a un presidente de un partido que es el que ganó las elecciones y al mismo tiempo un primer ministro, Chief Executive Officer, pues realmente es una figura similar al primer ministro, eh, um, que es el que ganó el segundo lugar en las votaciones. Si existe una fórmula para una ingobernabilidad absoluta, pues claramente es esa, ¿no? Hacer que el segundo lugar en las votaciones sea la mano derecha del presidente, pues jamás funcionará, ¿no? Temporalmente se resolvió la crisis.
pero no hay un respaldo constitucional, no hay un respaldo legal en esto, y nos deja la puerta de una negociación política extraconstitucional muy grave, lo que realmente pues, debilita plenamente la legitimidad democrática. El nuevo gobierno ya nació dividido, ¿no? Este presidente y executive chief van a competir por influir y van a competir por, por, por tomar medidas y por tomar el control del país. Y esto pues nos va a generar una situación, si ya teníamos un Afganistán con una situación muy compleja, de poca credibilidad en su gobierno, pues todavía va a ser peor. Y esto le dará más poder al talibán, que desacreditó el proceso, que lo calificó como un proceso artificial impuesto por Estados Unidos, ¿no? Y le ganará más simpatías al talibán. Pues la elección de 2014, pues en realidad fue desastrosa para esta democracia mal consolidada, ¿no? Porque pues lo único que demostró es esta negociación extraconstitucional por fuera de la ley. No se logró una transición aparente que no fortaleció la gobernabilidad, al contrario, impuso este estado de cogobierno forzado, paralizante, completamente ilógico, y pues el Estado democrático más debilitado de lo que ya estaba de por sí, ¿no? Entonces, finalmente, pues se tendrá que firmar el acuerdo de Doha el 29 de febrero del año 2020, ya directamente entre Estados Unidos y el Talibán, que representa pues el punto culminante de 2 décadas de guerra y el giro definitivo en la estrategia internacional. No hay un tratado de paz, hay un acuerdo de retirada, ¿no? Con ciertas garantías de seguridad para Estados Unidos, con un calendario para poner fin a la presencia militar extranjera en Afganistán. Pero claramente esto sella el colapso del régimen de Kabul, sella el colapso de esta supuesta democracia consolidada en Afganistán. Es claro que en cuanto las tropas gringas salgan de Afganistán, el gobierno, el supuesto gobierno democrático bien establecido, va a caer. Y tan es obvio que Estados Unidos no pactó con el gobierno afgano, ¿verdad? Pactó directamente con el talibán. A partir de abril de 2001 empieza el retiro acelerado de las tropas, ¿no? Este, la salida fue desorganizada, precipitada, sin coordinación con el gobierno afgano, y conforme avanzaba el retiro de las tropas, pues avanzaba al mismo ritmo el avance talibán, ¿no? Que iba tomando todas las ciudades que Estados Unidos iba dejando. Para julio de 2021, el talibán controlaba más de la mitad del país. Y pues en cuestión de semanas, toda la estructura estatal se desmoronó. Gobernadores, comandantes fueron negociando su rendición con el talibán, las Fuerzas Armadas se replegaron, abandonaron sus puestos al no tener un apoyo logístico, un apoyo aéreo de la OTAN o de Estados Unidos, y el gobierno de Ghani perdió completamente su legitimidad y su capacidad operativa. El 15 de agosto del 2021, los talibanes entran a Kabul ya sin ninguna resistencia militar. Ashraf Ghani huye del país y se refugia en los Emiratos Árabes Unidos. La retirada pues, es percibida claramente como una derrota política y moral de Occidente. Estados Unidos perdió cualquier capacidad de influenciar en la región, ¿no?
Después de 20 años de guerra, el talibán regresó al poder así, nada más. ¿No? Estados Unidos abandonó y los talibanes se reinstalaron. Las organizaciones internacionales pues tuvieron que reformular su estrategia humanitaria y diplomática, otra vez con un régimen no reconocido formalmente por la mayoría de los países. No, el acuerdo de Doha no es un acuerdo de paz, es un acuerdo para acelerar el colapso del Estado afgano, ¿no? Ofrecer una salida sin condiciones estrictas, ¿no? Eh, um, al gobierno legítimo ni siquiera se le consideró en estas negociaciones. Entonces, pues es el resultado de una guerra mal diseñada, eh, eh, um, que no supo cómo armarse, que sostuvo un Estado artificialmente con una insurgencia permanente. Y pues inmediatamente, ¡pum!, nuevamente tenemos el Emirato Islámico de El Afganistán, tobillo, con el frío me está doliendo el tobillo. ¿no? Que Tobillo, es que se va y viene esto. pues intentará, perdón, el nuevo Emirato, pues que intentará tener una mejor relación, actuará con más cautela ante el mundo, pero realmente pues no se modificó su núcleo ideológico, no se modificó su forma de gobernar y pues tampoco obtiene un verdadero apoyo o un verdadero reconocimiento internacional. O sea, claramente fue simplemente un abandono del escenario de guerra, ¿no? Estados Unidos lo que hizo fue retirarse, la OTAN lo que hizo fue retirarse y tal cual, el Emirato Islámico resurgió, el talibán retomó el poder y pues dejó a Afganistán nuevamente en una situación terrible, ¿no? Además, esto lo vimos en vivo en televisión, ¿no? Vimos cómo se retiraban las tropas de Afganistán y vimos cómo inmediatamente retomaba el control los talibanes. Y vimos cómo inmediatamente todos los derechos ganados se pierden de inmediato, ¿no? Se declara el restablecimiento del Emirato Islámico de Afganistán y pues va para atrás todo lo que se había supuestamente avanzado. De inmediato vamos a ver nuevamente a las mujeres con burka, el cierre de las escuelas para mujeres, ¿no? Aunque habían prometido moderación y apertura, lo que hicieron fue reinstaurar completamente su régimen, ¿no? Rapidito, con la interpretación estricta de la Sharia, con limitaciones para las libertades civiles, con las políticas de género que siempre existieron. Haibatullah Akdusanda fue el nuevo Amir al-Muhim, el comandante de los creyentes, que se convierte en la máxima autoridad religiosa y política y que controla absolutamente todo en Afganistán, ¿no? El liderazgo ejecutivo, pues lo ejercen miembros históricos del Talibán, ¿no? Y en realidad, pues regresamos nuevamente a una política en donde se toman decisiones en base a ideologías religiosas sin un proyecto claro de nación. El poder se concentra en un círculo muy reducido, sin ninguna oposición interna, sin ninguna apertura a ningún tipo de actor externo. No hay una constitución formal. El país se gobierna por decretos religiosos que se emiten desde Kandahar, que es la sede del líder supremo, ¿no? Este, el nuevo, el nuevo gobierno reinstauró todas las políticas represivas del primer emirato,
especialmente contra las mujeres. Inmediatamente tenemos la prohibición del trabajo femenino en casi todos los sectores, incluso en las ONGs, desde luego, el cierre de escuelas secundarias y universidades para niñas y mujeres, el uso obligatorio de la burka en cualquier espacio público, las restricciones a la movilidad de las mujeres si no van con un acompañante masculino, las minorías religiosas y étnicas como los házaras, chiitas, pues también inmediatamente son excluidos y atacados, ¿no? Um, la instauración del régimen talibán pues trae toda su crisis diplomática inmediata, desde luego. Otra vez, ningún país reconocerá formalmente al Emirato Islámico, ¿no? Al no haber un país que lo respalde, pues los activos del Banco Central afgano se congelan en Estados Unidos y en Europa. Las ayudas internacionales, que representaban el 75% del presupuesto estatal, pues se reducen drásticamente. Y claro, pues toda la crisis económica, el colapso del sistema bancario, la paralización de los salarios públicos, hambre generalizada con más del 90% de la población viviendo en pobreza extrema, según dice la ONU, éxodo de profesionales, periodistas y activistas, pero pues ahí seguirá gobernando el talibán, que por su parte también busca mejorar sus relaciones con China, con Irán, con Pakistán y con Rusia, ¿no? Priorizando acuerdos comerciales, principalmente en minería y logística. La forma de ganar claramente el apoyo de estos países, pues es por los minerales que se puedan extraer del desierto afgano, ¿verdad? Eh, um, y bueno, pues han intentado restablecer ministerios, servicios básicos, tribunales religiosos, controlar la recaudación fiscal, las aduanas, el comercio local, regular las actividades agrícolas, reactivar el comercio transfronterizo, pero pues todo esto en un nivel de precariedad absoluta. El país pues medio funciona, sin institucionalidad moderna, con decisiones que se centran en líderes religiosos o en comandantes locales, con una arbitrariedad administrativa absoluta. El retorno del Emirato Islámico pues devuelve a Afganistán a eso, a un régimen ultraconservador, autoritario y aislado, ¿no? La población, las mujeres, las minorías, pues con una regresión histórica de sus derechos, el país económicamente asfixiado, socialmente fragmentado, y lo más importante, sigue siendo un territorio importantísimo en este ajedrez mundial y por supuesto, sin lugar a dudas, en muy poquito tiempo será escenario de toda la guerra y de todos los procesos que se están viviendo en este momento, porque el control de Afganistán es básico para el control de Asia Central y para el control de pasos petroleros, sin tocar Irán, o para explotar pues todo el petróleo de los países que están alrededor del Mar Caspio. Entonces, sin lugar a dudas, no tarda mucho Afganistán en ser parte del foco de todas las tensiones mundiales que estamos viendo en este momento. Y pues aquí se nos acaba Afganistán, ¿no? Y bueno, pues nos seguimos con Irán e Irak, ¿no? Les mandé el otro día por escrito toda la propuesta, pero se las mandé por escrito así en un solo mensaje, no se las mandé bonita en diapositivas, se las mando bonita en diapositivas en este momento.
Y bueno, pues ustedes me dicen, como les decía, yo no salgo de vacaciones en julio. Entonces, pues no hay por mí, no, no necesitamos hacer pausa, pero ustedes me dicen si tienen plan de salir de salir, si hacemos vacación, si no hacemos vacación de verano, o cómo nos seguimos. Ay, vamos a parar grabación, por cierto.